Estructura de la biología. ¿Cómo están estructuradas las ciencias de la vida? Introducción. La biología en su estado actual es una ciencia extraordinariamente diversificada. En parte ello se debe a que estudia organismos enormemente variados, desde virus y bacterias hasta hongos, plantas y animales. También abarca muchos niveles jerárquicos, desde las macromoléculas orgánicas y los genes, hasta las células, tejidos, órganos y organismos completos, más las interacciones y la organización de los organismos en familias, comunidades, sociedades, poblaciones, especies y biotas. Cada nivel de actividad y organización constituye un campo de estudio especializado con nombre propio: citología, anatomía, genética, sistemática, etología, ecología, por mencionar solo algunos. Pero además, la biología tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas y ha dado origen, o al menos ha participado en ello, a numerosos campos aplicados como la medicina, la salud pública, la agricultura, la silvicultura, la cría de animales y plantas, la lucha contra las plagas, las piscifactorías, la oceanografía biológica, etc. Aunque la biología como ciencia moderna tiene un origen muy reciente, mediados del siglo XIX, sus raíces, como hemos visto, se remontan a los antiguos griegos. Todavía se reconocen en la actualidad dos tradiciones distintas que surgieron hace más de 2000 años: la tradición médica, representada por Hipócrates, sus predecesores y sus seguidores, y la tradición de la historia natural. La tradición médica, que en el mundo antiguo alcanzó su culminación con la obra de Galeno hace 130-200, dio lugar al desarrollo de la anatomía y la fisiología, mientras que la tradición de la historia natural, que culminó con la historia de los animales y otras obras biológicas de Aristóteles, dio origen a la sistemática, la biología comparada, la ecología y la biología evolutiva. La separación entre la medicina y la historia natural continuó durante toda la Edad Media y el Renacimiento. No obstante, las dos tradiciones estaban conectadas por la botánica, porque este campo, aunque constituía una rama de la historia natural, se centraba en las plantas con propiedades medicinales reales o supuestas. De hecho, todos los grandes botánicos del siglo XVI hasta finales del XVIII, es decir, desde Cesalpino hasta Linneo, fueron médicos, con la única excepción de John Ray. Con el tiempo, los componentes más estrictamente biológicos de la medicina se convirtieron en anatomía y fisiología, mientras que los de la historia natural se convirtieron en botánica y zoología. La paleontología se consideraba asociada a la geología. Esta clasificación de las ciencias de la vida prevaleció desde finales del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XX. La revolución científica afectó muy poco a la biología. Lo que sí tuvo un efecto decisivo fue el descubrimiento, en los siglos XVII y XVIII, de la casi inimaginable diversidad de faunas y floras en las distintas partes del mundo. El rico botín de los viajes oficiales y de los exploradores a título individual, como las colecciones de plantas de los discípulos de Linneo, dio origen a la creación de colecciones y museos de historia natural, a la vez que impulsó a la sistemática. De hecho, en tiempos de Linneo, la biología consistía casi exclusivamente en sistemática, aparte del estudio de la anatomía y la fisiología en las facultades de medicina. Durante aquel período, casi todos los trabajos realizados en ciencias de la vida fueron descriptivos. Sin embargo, sería un error considerar que este período de la biología fue estéril en el plano conceptual. La historia natural de Buffon, la fisiología de Bichat y Megendie, la morfología idealista de Goethe, la obra de Blumenbach y sus seguidores Cuvier, Oken y Owen, y las especulaciones de la Naturphilosophie sentaron las bases de la mayoría de los grandes avances conceptuales posteriores. Aún así, en vista de la enorme diversidad y del carácter único del mundo vivo, en biología se necesitaba una base de datos mucho más amplia que en las ciencias físicas. De esto se encargaron no solo la sistemática, sino también la anatomía comparada, la paleontología, la biogeografía y otras ciencias relacionadas con ellas. El término biología se introdujo en la literatura hacia 1800 en las obras de Lamarck, Treviranus y Bourdain, pero en un principio no existía un campo de investigación que mereciera ese nombre. No obstante, el término indicaba una intención o un objetivo y representaba un campo respecto a los estudios estrictamente descriptivos y taxonómicos, en favor de un mayor interés por los organismos vivos. Treviranus 1802 ofrece esta descripción: la materia de nuestras investigaciones serán las diversas formas y manifestaciones de la vida, las condiciones y leyes que controlan su existencia y las causas que provocan este efecto. A la ciencia que se ocupa de estos temas la llamaremos biología o ciencia de la vida. Los orígenes de la ciencia de la biología tal como hoy la conocemos tuvieron lugar entre 1828 y 1866 y están asociados a los nombres de von Baer en biología,
Schwann y Schleiden, teoría celular, Müller, Liebig, Helmholtz, Dubois-Reymond, Bernard, fisiología, Wallace y Darwin, filogenia, biogeografía, teoría de la evolución y Mendel, genética. La culminación de este apasionante periodo fue la publicación del origen de las especies en 1859. Los avances realizados en esos 38 años dieron origen a casi todas las subdisciplinas de la biología que existen en la actualidad. Métodos comparativo y experimental en biología. Desde el cosmos griego hasta los tiempos modernos, los filósofos y científicos han empleado dos métodos principales en su búsqueda de algún orden fundamental en la naturaleza. El primero consistió en buscar leyes que explicaran las regularidades observadas. El segundo, en buscar relaciones. En un principio, esto no significaba relaciones filogenéticas, sino simplemente tener cosas en común, y esto solo se podía determinar por comparación. El método comparativo obtuvo su mayor triunfo con la obra de Cuvier y sus colaboradores, fundadores de la morfología comparada. En un principio se trataba de una tarea puramente empírica, pero desde que Darwin propuso en 1859 la teoría de la ascendencia común, se fue convirtiendo en un método científico cada vez más riguroso. El método comparativo dio tan buenos resultados que se aplicó a otras disciplinas biológicas, y así surgieron la fisiología comparada, la embriología comparativa, la psicología comparada, etc. La macrotaxonomía moderna es casi exclusivamente comparativa. La nueva ciencia de la biología recibió un importante impulso con la invención y desarrollo de nuevos instrumentos. Los instrumentos inventados por Johannes Müller y sus discípulos y por Claude Bernard fueron decisivos para los primeros avances de la fisiología, pero ningún instrumento tuvo tanto impacto en el auge de la biología como el microscopio, cada vez más perfeccionado, que permitió el avance de dos nuevas disciplinas biológicas, la embriología y la citología. A partir de 1870 se produjo una escisión en la biología sin que en aquel momento se entendieran las razones. La biología de las causas evolutivas, con su interés casi exclusivo en la filogenia, se basaba en la comparación y en inferencias derivadas de las observaciones, que para sus oponentes eran puras especulaciones. Por su parte, la biología de las causas próximas, principalmente la fisiología y la embriología experimental, insistían en el método experimental. Los representantes de estas dos escuelas de biología discutieron vehementemente sobre cuál de las dos era la correcta. Por supuesto, en la actualidad está claro que hay que buscar respuestas a ambos tipos de preguntas. Cuando se descubrió que la estructura y funcionamiento de las células eran iguales en plantas y animales, y que lo mismo sucedía con la herencia de los caracteres individuales, la antigua división en zoología y botánica dejó de tener mucho sentido. Esto se confirmó al descubrirse la gran similitud de todos los procesos moleculares de ambos reinos, prácticamente son idénticos, y cuando quedó establecido que los hongos y los procariontes son distintos de los animales y de las plantas, cada vez iba quedando más claro que para clasificar los conceptos biológicos había que buscar nuevos principios de ordenación que no se basaran en el tipo de organismos. Tras el progreso de la biología celular y molecular, algunas personas argumentaron que la zoología y la botánica ya no eran necesarias en absoluto. Sin embargo, en ciertos campos como la taxonomía y la morfología, seguía existiendo la necesidad de tratar por separado los animales y las plantas. También el desarrollo y la fisiología son en general bastante diferentes en plantas y animales, y el comportamiento es exclusivo de los animales. Por muy deslumbrantes que sean los avances de la biología molecular, sigue siendo imprescindible una biología de los organismos completos, aunque dicha biología tenga que organizarse de manera muy diferente a la tradicional. Pero aparte de estas excepciones, todos los problemas biológicos conciernen por igual a plantas y animales. Lo más interesante del origen de las nuevas y diversas disciplinas biológicas es que a ellas contribuyeron por igual especialistas en plantas y en animales. El botánico Brown descubrió el núcleo de la célula, y el botánico Schleiden propuso junto con el zoólogo Schwann la teoría celular, posteriormente desarrollada por Virchow, que provenía de la zoología y la medicina. De manera similar, el problema de la fecundación fue resuelto por una serie de descubrimientos realizados por botánicos y zoólogos, y lo mismo sucedió en la citología y más tarde en la genética. Se han hecho numerosos intentos de elaborar una clasificación racional de todas las disciplinas biológicas para abordar la enorme gama de fenómenos reunidos bajo el encabezado biología, pero hasta ahora ninguna ha resultado totalmente satisfactorio. Entre todas las clasificaciones de la biología que se han propuesto a lo largo del tiempo, no ha habido ninguna tan equívoca como la que reconocía tres ramas de la biología: descriptiva, funcional y experimental. Esta clasificación no solo excluía campos enteros de la biología,
por ejemplo, gran parte de la biología evolutiva, sino que además no caía en la cuenta de que en todas las ramas de la biología son necesarias las descripciones y de que el experimento solo es importante como método de análisis en la biología funcional casi exclusivamente. Además, el experimento no es importante como método para reunir datos, sino para comprobar conjeturas. Driesch reveló lo poco que entendía la estructura de la biología cuando comentó que era una suerte que en las universidades alemanas solo hubiera cátedras de biología experimental y ninguna de taxonomía. Metió la biología evolutiva, la etología y la ecología en el mismo saco que la taxonomía y consideraba que todas las ramas de la biología organísmicas eran ciencias puramente descriptivas porque no eran experimentales. El comentario de Gillespie, la taxonomía no interesa al historiador, es otro ejemplo de falta de comprensión de las diferentes disciplinas biológicas. Nuevos intentos de estructurar la biología. En 1955, el Consejo de Biología organizó un simposio especial dedicado al análisis de los conceptos biológicos y al mejor modo de representar la estructura de la biología. Los criterios en que se basaron los diversos autores para dividir la biología en disciplinas eran de lo más variado. Fue muy bien recibida la división de Mainz en morfología, fisiología, embriología y unas cuantas materias más, casi todas subdivididas jerárquicamente en citología, histología, fisiología de los órganos, etc., sobre la base de consideraciones morfológicas. Otra clasificación que tuvo mucha aceptación fue la propuesta por Peg Wise, que optó por un enfoque más o menos jerárquico: biología molecular, biología celular, genética, biología del desarrollo, biología regulatoria, biología de grupos y biología ambiental. Muchas de las secciones de las publicaciones de la Fundación Nacional de Ciencias se titularon siguiendo esta clasificación. Como detalle interesante y nada sorprendente, el experimentalista Wise juntó todos los aspectos de la biología organísmica, sistemática, biología evolutiva, biología ambiental y comportamiento en una sola categoría: biología de grupos y ambiental, mientras reservaba 5 categorías de igual importancia para niveles jerárquicos por debajo del organismo completo. En general, los criterios de clasificación sugeridos por un autor están muy influidos por su formación académica. Si procede de las ciencias físicas o está muy influido por ellas, es probable que insista en el experimento, la reducción y los componentes unitarios, concentrándose en los procesos funcionales. En cambio, los biólogos que se formaron como naturalistas tienden a insistir en la diversidad, el carácter único, las poblaciones, los sistemas, las inferencias a partir de las observaciones y los aspectos evolutivos. En 1970, el Comité de Ciencias de la Vida de la Academia Nacional reconoció 12 categorías, siendo los 3 últimos campos aplicados: 1. Biología molecular y bioquímica; 2. Genética; 3. Biología celular; 4. Fisiología; 5. Biología del desarrollo; 6. Morfología; 7. Evolución sistemática; 8. Ecología; 9. Biología del comportamiento; 10. Nutrición; 11. Mecanismos de las enfermedades y 12. Farmacología. Esto representaba una mejora respecto a algunos de los otros sistemas, pero también tenía sus problemas, como el de considerar la sistemática y la biología evolutiva como una única disciplina. Con el tiempo, se comprendió que los tipos de preguntas que uno se plantea en una investigación científica pueden servir de base para una clasificación más lógica de las disciplinas biológicas. Las 3 grandes preguntas son: ¿qué?, ¿cómo? y ¿por qué? Preguntas del tipo ¿qué? No se puede hacer ciencia, ningún tipo de ciencia, sin establecer antes una sólida base de datos, es decir, sin registrar las observaciones y descubrimientos en los que se basan las teorías. Así pues, la descripción es un aspecto muy importante de cualquier disciplina científica. Es curioso, pero la palabra descriptiva aplicada a una disciplina científica siempre ha tenido ciertas implicaciones peyorativas. Los fisiólogos tienden a menospreciar el trabajo de los morfólogos diciendo que es descriptivo, a pesar de que gran parte del trabajo de los propios fisiólogos es tan descriptivo como el de los morfólogos. Algunos biólogos moleculares se confiesan avergonzados de que muchos de los trabajos publicados en su campo sean un mero registro de datos, o sea, descriptivos. No hay motivo para sentirse avergonzado, ya que la biología molecular, al ser una rama nueva, necesita, como todas las demás ramas de la ciencia, pasar por esta fase descriptiva. Sería engañoso reconocer una disciplina aparte, la biología descriptiva. La descripción es el primer paso en cualquier rama de la biología. La taxonomía, identificación de especies y taxones superiores, no es más descriptiva que gran parte de la biología molecular o celular, ni que, por ejemplo, el proyecto Genoma. Nunca se debe vituperar la descripción, porque es la base indispensable de todas las investigaciones explicatorias e interpretativas en el campo de la biología.
Lo que resultaba bastante sorprendente es que los propios taxonomistas antes de Range, Meyer, Simpson y Henning tuvieron un bajo concepto de los méritos de su propia disciplina. En un coloquio titulado Tendencias actuales de la teoría biológica, el eminente taxonomista de hormigas W. M. Wheeler, 1929-192, dijo que la taxonomía es la única ciencia biológica que carece de teoría. No es más que diagnóstico y clasificación. Lo erróneo de esta idea quedó demostrado, por ejemplo, en las publicaciones de Henning, Simpson, Gieselin, Meyer, Bock, Ashlock y Hulk. Todas las ciencias estudian fenómenos y procesos, pero en algunas ciencias predomina el estudio de fenómenos y en otras el estudio de procesos. Los fisiólogos, empeñados en explicar la maquinaria de la vida, se ocupan casi exclusivamente de procesos. Ahora bien, también los biólogos evolutivos estudian procesos, los que condujeron a cambios evolutivos y sobre todo a nuevas adaptaciones y nuevos taxones. Pero uno de los principales intereses de los naturalistas ha sido siempre el estudio de la diversidad de la vida. El estudio de la diversidad orgánica constituye la materia principal de muchas disciplinas biológicas, en particular la taxonomía y la ecología. Para ello hay que estudiar las interacciones de sistemas complejos y eso requiere una estrategia bastante diferente, por ejemplo, del análisis de procesos fisiológicos simples estudiados en laboratorio. El estudio de la diversidad exige invariablemente como primer paso una descripción precisa y completa. Esto se aplica especialmente a la taxonomía, incluyendo la paleontología y la parasitología, la biogeografía, la ecología y todas las ramas de la biología comparada, incluyendo la bioquímica comparada. Esta base descriptiva permite hacer comparaciones que conducen a las generalizaciones que caracterizan a las diversas subdisciplinas de la biología evolutiva. Las críticas solo están justificadas cuando los científicos no pasan de la descripción. Los resultados más importantes de la ciencia son las generalizaciones y teorías derivadas de los hechos desnudos. En cualquier campo, la fase de recolección de datos casi nunca se completa. No solo la ciencia en general tiene una frontera infinita, también la tiene cada una de sus muchas subdivisiones. Cada vez que se encuentran nuevos métodos para reunir datos, se abren horizontes completamente nuevos. Podemos citar como ejemplos la invención del microscopio electrónico en citología, el equipo de submarinismo para la investigación en aguas poco profundas, o los nuevos métodos para recolectar fauna en las copas de los árboles de los bosques tropicales. La zoología de invertebrados experimentó grandes avances cuando se idearon nuevas técnicas para recolectar la mesofauna del fondo marino, la fauna pelágica y bentónica de aguas profundas y los organismos que viven junto a las chimeneas volcánicas de las profundidades oceánicas. Al repasar la historia de la biología, casi todos los biólogos se avergüenzan del poco caso que se hizo a todos los organismos que no fueran plantas superiores o animales superiores. Por ejemplo, todo lo que no fueran claramente un animal se asignaba tradicionalmente al dominio de la botánica. Solo en tiempos recientes se han dado cuenta los biólogos de lo distintos que son los hongos de las plantas. De hecho, tienen un parentesco más cercano con los animales, y todavía han tardado más en percatarse de lo radicalmente diferentes que son los procariontes, bacterias y similares, de los eucariontes, protistas, hongos, plantas y animales. En la actualidad, los procariontes están reconocidos como un superreino aparte y constituyen un llamativo ejemplo de la infinita frontera que existe en la biología, incluso a nivel descriptivo. Preguntas del tipo ¿cómo y por qué? Por sí solas, las respuestas a la pregunta ¿qué? No proporcionan una solución satisfactoria al problema de cómo clasificar las subdivisiones de la biología. Así pues, consideremos ahora las preguntas ¿cómo y por qué? En biología funcional, como en todos los aspectos de la fisiología desde el nivel molecular hasta el funcionamiento de órganos completos, la investigación se ocupa principalmente de preguntas del tipo ¿cómo? ¿Cómo realiza su función una determinada molécula? ¿De qué manera funciona un órgano completo? Estas preguntas, que tratan del aquí y el ahora, se ha descrito como el estudio de las causas próximas. Este campo, desde el nivel molecular hasta el de organismos completos, se ocupa principalmente del análisis de procesos. ¿Cómo? Es la pregunta más frecuente en las ciencias físicas, la que condujo al descubrimiento de las grandes leyes naturales. También fue la pregunta predominante en biologías de inicios del siglo XIX, porque las principales disciplinas biológicas de entonces, la fisiología y la embriología, estaban dominadas por el pensamiento fisicalista. Estas dos disciplinas se ocupaban casi exclusivamente del estudio de causas próximas. A decir verdad, también se planteaban preguntas del tipo ¿por qué? Pero como la ideología dominante en Occidente era el cristianismo, estas preguntas encontraban inevitablemente una respuesta fácil. Dios el creador, creacionismo, Dios el legislador, fisicismo, y Dios el diseñador, teología natural.
Las preguntas del tipo ¿por qué? Se refieren a los factores históricos y evolutivos que explican todos los aspectos de los organismos vivos que existen actualmente o han existido en el pasado. ¿Por qué solo existen colibríes en el Nuevo Mundo? ¿Por qué los animales del desierto suelen tener la misma coloración que el sustrato? ¿Por qué las aves insectívoras de zonas templadas migran en otoño a regiones subtropicales o tropicales? Estas preguntas, que suelen tener que ver con adaptaciones o con la diversidad orgánica, se han descrito tradicionalmente como la búsqueda de causas remotas. Las preguntas del tipo ¿por qué? No se consideraron científicas hasta que surgió el concepto de evolución, y específicamente hasta después de 1859, cuando Darwin propuso un mecanismo concreto de cambio, la selección natural. Muy poca gente es consciente de que fue Darwin el responsable de que las preguntas del tipo ¿por qué? Adquirieran la legitimidad científica. Al plantearse estas preguntas, integró en la ciencia toda la historia natural. Los fisicistas como Herschel y Rutherford habían negado la historia natural a condición de ciencia porque no se ajustaba a los principios metodológicos de la física. La naturaleza de los objetos inanimados, que no tienen un programa genético adquirido a lo largo de la historia, no se pueden elucidar mediante preguntas del tipo ¿por qué? Lo que hizo Darwin fue añadir una nueva e importantísima metodología al instrumental de la ciencia. La terminología de las causas próximas y remotas tiene una larga historia que posiblemente se remonta a los tiempos de la teología natural, cuando por causa última se entendía la mano de Dios. Se dice que Herbert Spencer hablaba de causas próximas y remotas, pero la referencia más antigua que yo he podido encontrar está en una carta que G. J. Romanes, 1897-98, escribió a Darwin en 1880. Presentar movimientos moleculares como toda explicación de la herencia me parece equivalente a decir, por ejemplo, que la causa de una enfermedad poco conocida como la diabetes es la persistencia de la fuerza. Nadie duda de que esta sea la causa última, pero los patólogos necesitan alguna causa más próxima si quieren que su ciencia tenga alguna utilidad. Considerando lo impreciso de esta declaración, no resulta sorprendente que transcurrieran otros 40 años hasta que John Baker, 1938-162, introdujo en la literatura una definición mejor. Vale la pena citar completa su utilización de estos términos. Los animales han desarrollado por evolución la capacidad de responder a ciertos estímulos reproduciéndose. En los climas fríos y templados, suele estar claro que lo hacen en una estación que permita a las crías crecer en condiciones climáticas favorables, y en este sentido, se podría decir que dichas condiciones son la causa última de que la época de cría coincida con esa separación en particular. Pero, desde luego, no hay razones que hagan suponer que esas condiciones ambientales concretas favorables para las crías sean necesariamente la causa próxima que estimula a los padres a reproducirse. Así pues, la abundancia de insectos que sirven de alimento para las crías podría ser la causa última de la época de cría, y la duración del día la causa próxima. David Lack adoptó en 1954 la terminología de Baker y yo la adopté en 1961, tomándola de ambos autores, a pesar de que desde Darwin causación remota significaba simplemente la causación evolutiva. El concepto fue rápidamente desarrollado por Orians, 1962, y algunos etólogos. Ya desde antes de 1961, los biólogos perpicaces tenían bien claro que existen estas dos caras de la biología. Wise, 1947-524, por ejemplo, había declarado: todos los sistemas biológicos tienen un aspecto dual, son mecanismos causales y al mismo tiempo productos de la evolución. Es posible que la fisiología desee aferrarse a los fenómenos repetitivos y controlada, dejando para otros las causas singulares y no repetitivas de la evolución histórica. Pero ni Wise ni ningún otro profundizó en esta cuestión hasta que yo formalicé la distinción en 1961. Las causas próximas influyen en el funcionamiento de un organismo y de sus partes, así como en su desarrollo, y de investigarlas se encargan desde la morfología funcional hasta la bioquímica. Tienen que ver con las descodificaciones de los programas genéticos y somáticos. En cambio, las causas evolutivas, históricas o remotas, intentan explicar por qué un organismo es como es, entendiéndolo como producto de la evolución. Explican el origen y la historia de los programas genéticos. Las causas próximas suelen responder a la pregunta ¿cómo?, mientras que las causas evolutivas suelen responder a la pregunta ¿por qué? Lamentablemente, durante gran parte de la historia de la biología de los últimos 130 años se intentó explicar los fenómenos biológicos exclusivamente con una u otra de estas causaciones.
Los experimentalistas decían que el desarrollo se debe exclusivamente a procesos fisiológicos en el embrión, mientras que los biólogos evolutivos insistían en que el huevo de un pez siempre se desarrolla hasta transformarse en un pez y el huevo de la rana se transforma en rana, y que fenómenos como la recapitulación no tendrían sentido si no se consideraran los aspectos evolutivos. Muchas de las grandes controversias históricas de la biología, como la controversia nacimiento-crianza en los campos de la herencia y el comportamiento, o la rebelión de la Engelklug-Mechanik contra la embriología comparada de Haeckel, fueron consecuencia de esta parcialidad. La continua confusión en la cuestión de las causas próximas y últimas se manifiesta de manera especial en los escritos de los llamados estructuralistas y de los morfólogos idealistas. Su razonamiento básico es antiseleccionista y bastante teleológico. Ven lógica, orden y racionalidad en el mundo biológico. El azar como principio explicativo está mal visto y siempre se le considera una alternativa a procesos selectivos dirigidos, nunca un proceso simultáneo. Hay que evitar siempre que sea posible toda referencia al componente histórico, evolutivo, de los fenómenos biológicos. Los estructuralistas no se dan cuenta de que en casi todas las explicaciones biológicas, exceptuando las puramente físico-químicas, hay que considerar ambos tipos de causación. El haber reconocido que la investigación biológica se puede descomponer en estos dos aspectos tan diferentes ha ayudado a resolver varias controversias conceptuales de la biología, ha permitido aclarar cuestiones metodológicas, qué método utilizar en qué casos, y ha facilitado una demarcación más clara entre las diversas disciplinas biológicas. También ha llamado la atención hacia el aspecto histórico de las causas últimas y hacia los mecanismos fisiológicos que intervienen en las causas próximas, y ha demostrado que casi todos los biólogos se dedican generalmente a estudiar o bien causas remotas o bien causas próximas, debido al campo que ha elegido para trabajar. Sin embargo, y siempre insisto en ello, ningún fenómeno biológico se puede explicar por completo sin dilucidar sus causas próximas y sus causas remotas. Aunque casi todas las disciplinas biológicas se concentran en uno u otro conjunto de preguntas, todas ellas en mayor o menor medida tienen que considerar también el otro tipo de causación. Permítaseme poner un ejemplo de biología molecular. Una cierta molécula tiene un papel funcional en un organismo. ¿Cómo desempeña esta función? ¿Cómo interactúa con otras moléculas? ¿Cuál es su papel en el equilibrio energético de la célula? Etcétera. Estas preguntas representan un estudio de las causas próximas, pero si nos preguntamos por qué la célula contiene esa molécula, qué papel desempeñó en la historia de la vida, cómo puede haber cambiado durante la evolución, en qué y por qué difiere de moléculas homólogas en otros organismos, y preguntas similares, estamos tratando con causas últimas. Igualmente legítimo e indispensable es estudiar un tipo de causación como el otro. El estudio del comportamiento animal es otro campo que demuestra la estrecha relación entre los dos tipos de causación. Que determinado tipo de organismo manifieste ciertos componentes de conducta es consecuencia de la evolución, pero para explicar la neurofisiología de una determinada conducta es preciso estudiar las causas próximas por métodos neurofisiológicos. Las causas próximas afectan al fenotipo, es decir, a la morfología y el comportamiento. Las causas remotas ayudan a explicar el genotipo y su historia. Las causas próximas son, en gran medida, mecánicas, las causas remotas son probabilísticas. Las causas próximas ocurren aquí y ahora, en un momento concreto, en una fase concreta del ciclo celular de un individuo, durante la vida de un individuo. Las causas remotas han actuado durante largos periodos y más concretamente en el pasado evolutivo de la especie. Las causas próximas son consecuencia del desciframiento de un programa genético o somático ya existente. Las causas remotas son responsables del origen de nuevos programas genéticos y de sus cambios. La experimentación suele facilitar la determinación de las causas próximas. Las causas últimas se determinan por inferencia a partir de narraciones históricas. Una nueva clasificación basada en el cómo y el por qué. ¿Qué clasificación de las ciencias de la vida resultaría si las ordenáramos en función de su mayor o menor interés por las causas próximas o evolutivas? Toda fisiología, fisiología de órganos, fisiología celular, fisiología de los sentidos, neurofisiología, endocrinología, etc., casi toda la biología molecular, la morfología funcional, la biología del desarrollo y la genética fisiológica caerían en el bando de las causaciones próximas. La biología evolutiva, la genética de transmisión, la etología, la sistemática, la morfología comparada y la ecología encajan mejor en el bando de las causaciones evolutivas. Este conato de clasificación plantea de inmediato ciertas dificultades, como la necesidad de dividir la genética en genética de transmisión y de poblaciones y genética fisiológica, o la de dividir la morfología en funcional y comparada. Pero el caso es que estas disciplinas ya llevan mucho tiempo separadas conceptualmente, aunque sigan agrupadas bajo la misma etiqueta.
La morfología funcional, por ejemplo, es estudiada a menudo por morfólogos descriptivos, y en los estudios de filogenia se utilizan con frecuencia métodos moleculares. La ecología es difícil de situar, se ocupa de sistemas muy complejos y por lo tanto en casi todos los problemas ecológicos intervienen causas próximas y remotas. Cuando Schwann, Schleiden y Virchow desarrollaron en el siglo XIX la teoría celular, esta era claramente una rama de la morfología, y aún lo sigue haciendo en los tiempos de apogeo del microscopio electrónico, pero la moderna biología celular es en su mayor parte biología molecular. Cambios de poder en la biología. La constante reestructuración de la biología tenía por fuerza que provocar abundantes tensiones, controversias y desórdenes. Cada vez que una nueva subdisciplina tenía éxito, luchaba por ganarse una posición y trataba de atraer la mayor atención posible y la mayor cantidad de recursos, arrebatándoselos a las disciplinas establecidas. En ocasiones, un nuevo campo conseguía imponer prácticamente un monopolio. Cuando me doctoré en Berlín en 1926, varios zoólogos bien informados me aconsejaron que si quería dedicarme profesionalmente a la zoología académica, me pasara a la Entwicklungsmechanik. Spemann ocupa todas las cátedras vacantes, me dijeron. Dubois Raymond nunca ocultó su desprecio por la zoología descriptiva de su profesor Johannes Müller, aunque en retrospectiva, sus propios logros como investigador son mucho menos impresionantes comparados con los de Müller. En cada época, la disciplina dominante trataba de desplazar a las competidoras y ocupar todos los puestos que pudiera. La última vez que sucedió esto fue durante el primer florecimiento de la biología molecular. El bioquímico George Wall proclamó a grito pelado que solo existe una biología, que es la biología molecular. Toda la biología es molecular, aseguraba. En varias universidades de Estados Unidos casi todos los biólogos organísmicos fueron por entonces sustituidos por biólogos moleculares. Dado que las ciencias físicas habían sido tradicionalmente favorecidas por el Premio Nobel, por la industria, en las elecciones a la Academia Nacional y en los cargos públicos como asesores, las ramas de la biología más próximas a lo material y al modo de pensar de las ciencias físicas gozaron siempre del favor oficial, mientras otros aspectos de la biología, como el estudio de la biodiversidad, no se tenían nunca en cuenta. Antes de la teoría sintética, los genetistas especializados en evolución no prestaron prácticamente ninguna atención al origen de esta diversidad, uno de los problemas principales de la biología evolutiva. Por razones obvias, la biología relacionada con la medicina ha sido siempre uno de los grandes favoritos de las agencias subvencionadoras. Entre proyectos equivalentes, los que cuenten con el apoyo de los Institutos Nacionales de la Salud suelen recibir mayores subvenciones que los respaldados por la Fundación Nacional de Ciencia. La botánica fue una de las primeras víctimas de este tipo de situaciones. En tiempos de Linneo, la botánica era la science amabilis, y hasta inicios del siglo XX hubo siempre muchos botánicos entre los biólogos más ilustres, sobre todo en los campos de la citología y la ecología. Los llamados redescubridores de Mendel, de Vries, Correns y Schermak, eran botánicos los tres, pero entonces comenzó una serie de reveses. El estudio de los hongos, micología, se desgajó de la botánica y se convirtió en una disciplina independiente. Lo mismo sucedió, y esto tuvo aún más importancia, con el estudio de los procariontes. Aproximadamente a partir de 1910, casi todos los zoólogos se habían hecho especialistas en citología, genética, neurofisiología, comportamiento, etc. Consideraban que estaban tratando con fenómenos biológicos básicos y preferían que se les llamase biólogos, mejor que zoólogos, porque esta palabra, con razón o sin ella, siempre parecía sonarles a morfología o taxonomía. Cada vez se utilizaba con más frecuencia la palabra biológico para la combinación de botánica y zoología. Por ejemplo, en 1931 los laboratorios biológicos de Harvard se integraron en un departamento de biología. En este nuevo departamento había todavía profesores que enseñaban temas estrictamente botánicos como la morfología vegetal, fisiología vegetal, taxonomía vegetal y biología de la reproducción vegetal, pero ahora tenían que competir con otros biólogos especializados en temas zoológicos equivalentes. En 1947, cuando se fundó el Instituto Americano de Ciencia Biológica, incluía la botánica, la zoología y todas las demás disciplinas biológicas. Sin embargo, los botánicos temían, con muy buenas razones, que las características exclusivas de las plantas quedasen olvidadas y la consolidación de la biología iba demasiado lejos. En 1975, cuando la Academia Nacional reorganizó sus subdivisiones, se suprimió la sección de zoología, sustituyéndosela por una sección de biología de poblaciones, evolución y ecología. Se invitó a los botánicos a hacer otro tanto, pero ellos prefirieron mantener su sección. Alegaron que suprimir la sección de biología vegetal conduciría al olvido de las propiedades exclusivas de las plantas.
No obstante, muchos botánicos abandonaron la sección de biología vegetal para integrarse en secciones de biología general como la de genética o la de biología de poblaciones. Pero la botánica no ha sido borrada del mapa, ni mucho menos. Por ejemplo, está a la cabeza en el estudio de la biología tropical. Los herbarios y publicaciones de botánica siguen aportando importantes contribuciones a la biología, y los departamentos de botánica mantienen su actividad en muchas universidades. De hecho, como consecuencia del moderno movimiento conservacionista, la botánica es ahora más productiva que en el periodo anterior. Casi invariablemente, los representantes de una nueva tradición, los fundadores de una nueva disciplina, piensan que han dejado obsoleta una de las subdivisiones clásicas de la biología. En realidad, incluso las ramas más tradicionales de la biología, sistemática, anatomía, embriología y fisiología, siguen siendo necesarias, no solo como bancos de datos, sino también porque todas ellas tienen fronteras infinitas e inexploradas, y todas siguen siendo necesarias para redondear nuestra visión del mundo vivo. Parece que cada disciplina tiene una edad de oro y muchas han tenido varias. Parece que incluso que cuando se impone la ley de disminución de beneficios, nada justifica la abolición de una disciplina que se ha convertido en clásica. Biología, una ciencia diversificada. Las principales características y conceptos que distinguen la biología de las ciencias físicas, la teología, la filosofía y las humanidades se pueden resumir en la emergencia, la existencia de programas genéticos, la organización, los mecanismos reguladores, por mencionar algunos. Casi igual de importantes son las diferencias conceptuales dentro de la propia biología. Cada rama de la biología tiene su propio banco de datos, su propio conjunto de teorías, su propia estructura conceptual, sus propios libros de texto, publicaciones y sociedades científicas. Hay que reconocer que existen similitudes entre las disciplinas biológicas que se ocupan de causas próximas y entre las que se especializan en causas remotas, pero aún así difieren mucho en cuanto a teorías predominantes y conceptos fundamentales. Algunas disciplinas biológicas abarcan en cierto modo todo lo que concierne a los organismos vivos. Este es sin duda el caso de la genética. El programa genético es el factor subyacente de todo lo que hacen los organismos. Desempeña un papel decisivo en la formación de la estructura del organismo, en su desarrollo, sus funciones y sus actividades. En términos didácticos, el modo más efectivo de abordar los conceptos de la genética. Eso fue lo que intenté hacer en mi Growth of Biological Talk, pero ahí solo me ocupé de la genética de transmisión. Debido al auge de la biología molecular, ahora se le da más importancia a la genética del desarrollo, y este tipo de genética se ha convertido a todos los efectos en una rama de la biología molecular. Más formidables, quizá insuperables, son los problemas que plantea la biología molecular. En los campos de la fisiología, el desarrollo, la genética, la neurobiología o el comportamiento, los responsables últimos de lo que ocurre son procesos moleculares. Se han encontrado ya algunos fenómenos unificadores como los homeboxes, otros se perciben confusamente. Así concluimos con la revisión de este capítulo del libro Así es la biología de Ernst Mayr. Espero que la información que han recibido sea de su interés. Por mi parte no me queda más que agradecerles y esperarlos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.